Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática PAN y HOSO. En esta ocasión vamos a dar inicio al curso de Mecánica de Fluidos para niños de segundo año de bachillerato. Espero estés pendiente de nuestro video. Vamos a estar subiendo cada día un nuevo video para que tú puedas comprender de mejor manera la parte de la mecánica de los fluidos, ¿verdad? Vamos a iniciar dando el concepto, la división de la mecánica de fluidos hasta llegar a lo que es la parte de presión. Hasta ahí llegará esta sesión. La siguiente sesión ya será desarrollo de ejercicios, ¿verdad? Para terminar de comprender el concepto y aplicarlo a desarrollo de los mismos. Bien, tenemos entonces el contenido que vamos a hablar, que son los fluidos reales e ideales. La frase acostumbrada de tu academia: si la vida te golpea y te tira al suelo, levántate, sacúdete y dile, pegas como niño. Bien, de ti dependerá si las situaciones adversas de la vida eh, te dejan, ¿verdad? Sin movimiento o pasas a avanzar, ¿verdad? Y buscar siempre las mejores soluciones. Bien, lo primero que vamos a definir es la división de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos se divide en hidrostática, hidrodinámica, neumática e hidráulica. Tendríamos entonces los conceptos de cada una de estas divisiones. La hidrostática estudia los fluidos en reposo. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. La neumática es el estudio de los gases y la hidráulica, pues, estudia las aplicaciones técnicas con los fluidos. Vamos a definir entonces el concepto de fluido, ¿ya? El concepto de fluido nos dice que es todo cuerpo que puede desplazarse fácilmente, cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas. Eso es el concepto de fluidos. Los fluidos pueden ser los líquidos y los gases. Los tipos de fluidos que vamos a estudiar son los fluidos reales, ¿verdad? Y el concepto de los fluidos reales nos dice que son los que presentan cierta viscosidad, es decir, un rozamiento, ¿verdad?, interno de sus moléculas, tanto en los líquidos como en los gases. Estos presentan cierta viscosidad, aunque los líquidos son más viscosos que los gases, ¿verdad? La viscosidad es el sinónimo de lo que es la fricción, ¿verdad? En, en la mecánica, ¿verdad? Que es la oposición al movimiento. Bien, el fluido ideal dice que nos dice que en los fluidos ideales no existen fuerzas de fricción, es decir, no hay viscosidad entre sus moléculas. El agua y el aire pueden considerarse como fluidos ideales. Este concepto nada más es para formas de estudio, ¿verdad? Pero todos los fluidos tienen cierta viscosidad, pero cuando hablamos de fluido ideal es para hacer un tipo de estudio específico que nos, que nos ayudará, ¿verdad?, a encontrar alguna solución de los mismos. Las propiedades de los fluidos, la primera es la cohesión, ¿verdad? Y el concepto de cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas en una misma sustancia. El siguiente concepto será tensión superficial, ¿verdad? Como ves ahí, el insecto, como sus patitas forman alguna especie de movimiento de ola, ¿verdad? O que desplaza el fluido de manera superficial. Y el concepto nos dice que se presenta o se va a dar, ¿verdad? Debido a la atracción entre las moléculas del líquido. Bien, el siguiente concepto, adherencia.
¿sí? Y el significado entonces será la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes. Y ahí vemos una imagen, ¿verdad? De cómo la persona está colocando diferentes piezas en una superficie de madera. La capilaridad, ¿ya? Se va a presentar cuando exista contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados, casi del diámetro de un cabello, ¿verdad? Ahí vamos a observar lo que es la capilaridad. La siguiente propiedad, viscosidad, ¿verdad? Es la resistencia que opone un líquido, es decir, al desplazamiento. Y por eso te decíamos nosotros que era lo contrario, ¿verdad? A lo que es, o sea, la viscosidad es eh, lo que nosotros en mecánica vemos como eh, la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Que es la oposición al movimiento. La oposición al movimiento de un líquido se le llama viscosidad. Bien, continuamos entonces con lo que es el siguiente tema, estados de la materia. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. El sólido tiene una forma definida. Ahí vemos unas imágenes, ¿verdad? De unos artículos de plástico. En el líquido tiene un volumen definido, pero no una forma definida. ¿Por qué? Porque va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene, como vemos ahorita en la figura, ¿verdad? Donde tenemos diferentes líquidos en diferentes depósitos. Y en el gas, pues, no tiene volumen ni forma definida. Esa es la descripción entonces de los estados de la materia. Ahora pasamos a dar el concepto de densidad y presión. Vamos a empezar por lo que es el concepto de densidad. Y el concepto de densidad nos dice que es una sustancia, en una sustancia se define como la relación de la masa por la unidad de volumen. ¿Ya? La vamos a identificar con la letra griega ρ, y es esa fórmula que aparece ahorita en pantalla donde ρ es igual a masa sobre volumen. Densidad igual a masa sobre volumen. La densidad la vamos a medir en kilogramos sobre metros cúbicos para el sistema internacional. Para el CGS será gramos sobre centímetros cúbicos y en el sistema inglés será SLUG sobre pie cúbico. Bien, la densidad específica es otra propiedad también, ¿verdad? De lo que es la densidad. Y acá es la relación de la densidad del líquido entre la densidad del agua. Entendiendo que la densidad específica será una cantidad adimensional, no vamos a tener unidades. Se simboliza por una S mayúscula y es la densidad del líquido entre la densidad del agua me da la densidad específica. ¿Ya? Bien, de esta manera hemos concluido la primera parte, ¿verdad? De la sesión de este día, que era describir hasta lo que es el concepto de densidad. Ya en esta segunda parte hablaremos del concepto de presión. Presión es la relación de la fuerza entre el área y la fórmula será P igual F sobre área. La descripción de cada uno de los elementos de la fórmula: P igual a presión, F es igual a fuerza y A es igual a área. ¿Cómo vamos a medir la presión? Pues en el sistema internacional será en Pascal. ¿Y cómo vamos a encontrar Pascal? Dividiendo Newton sobre metros cuadrados, eso es Pascal. Para el sistema CGS será la varia y eso se da en dinas sobre centímetros al cuadrado. Y en el sistema inglés será libra fuerzas sobre pie cuadrado. Tenemos otras medidas de presión: gramos fuerza sobre centímetros cuadrados, kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y lo que es milímetros de mercurio. Todas estas son unidades de presión. Bien, la presión va a variar también de acuerdo a la profundidad en un líquido. Ahí tenemos la imagen, ¿ya? Significa que a más profundidad vamos a obtener mayor presión y a menor profundidad, pues menor presión.
Tenemos los puntos 1, 2, 3 y 4. Esos puntos están a una misma altura o a una misma profundidad, por lo tanto, la presión en esos puntos será la misma. Ahí tenemos lo que te acabamos de explicar, ¿verdad? La definición formal, la presión en un líquido varía con la profundidad, así a mayor profundidad, mayor presión. Y la explicación que también te acabamos de dar de los puntos que están a una misma altura. La presión hidrostática entonces se da en líquidos, ¿verdad? A una determinada profundidad. La presión hidrostática será aquella que varía por la profundidad y la fórmula será presión hidrostática es igual a ρ G por H. Densidad por gravedad por altura. Ahí está la definición. pH es presión hidrostática, ρ densidad, ¿verdad? G gravedad y H altura. El otro concepto que veremos es la presión absoluta, que será la suma de la presión atmosférica con la presión hidrostática. Ahí está, ¿verdad? Presión atmosférica más presión hidrostática nos da lo que es la presión absoluta. La definición de cada uno de los elementos: PO, presión absoluta; PATM, presión atmosférica; y pH, presión hidrostática. La siguiente será la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta menos la atmosférica. Eso me da presión manométrica. Y la definición de cada uno de los elementos que componen la fórmula. Vamos entonces ya a la parte práctica de los conceptos, poner en práctica el concepto para la resolución de los ejercicios. El primero que tenemos ahorita en pantalla nos dice que el pistón de un gato hidráulico tiene 10 centímetros de diámetro. ¿Qué presión en newton sobre metros cuadrados se requiere para levantar un auto de 1500 kilogramos de masa? Bien, tenemos los datos: el diámetro 10 centímetros, la masa 1500 kilogramos, me piden la presión. Sabemos que la presión es fuerza sobre área y como me dan un diámetro, yo debo de encontrar el área. La fórmula que vamos a utilizar es pi cuartos por diámetro al cuadrado, porque el problema me da diámetro. Ahí tenemos entonces el auto, ¿verdad? Yo quiero levantarlo para cambiar el neumático. Tenemos el área, ¿verdad? Del gato hidráulico, el peso del automóvil, ¿ya? Presión, sabemos que es fuerza sobre área. En este caso, la fuerza será el peso del automóvil y el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Al sustituir los valores, ¿verdad? 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la gravedad, entre pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que son 10 centímetros, dividido entre 100 es 0.1 metros, y eso elevado al cuadrado. Al hacer todas esas operaciones, te debe de dar ese resultado. Y como la pregunta me decía que expresa en newton sobre metros cuadrados, pues solamente así lo dejamos, aunque en la explicación anterior te decíamos que newton sobre metros cuadrados, eso es pascal, ¿verdad? Ahí tenemos entonces el valor de la presión ejercida, ¿verdad? Por el auto o por el peso del auto sobre el área del círculo de la base del gato hidráulico. Tenemos otro ejercicio muy importante. Este ejercicio está muy interesante porque aquí vamos a incluir, además del concepto de presión, ¿verdad? El concepto de densidad. Me dice que una cama de agua, 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 0.3 metros de profundidad, nos pide que encontremos el peso y la presión, ¿verdad? Que ejerce la cama sobre el piso cuando la cama descansa en su posición normal. Los datos: largo, que es la longitud, el ancho, la altura, me piden el peso, el área y tenemos la forma de la cama de agua, ¿verdad? Bien, con esto entonces vamos a proceder a encontrar el resultado y acá tenemos una indicación muy importante. Para encontrar el peso necesitamos conocer la masa y ese dato lo encontraremos con el concepto de densidad. Bien,
Densidad ya sabes que es masa sobre volumen y de aquí vamos a despejar la masa. La masa entonces, la densidad, perdón, del agua en el sistema internacional son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen, ¿verdad? Va a ser la multiplicación de los tres lados de la cama, como lo tenemos ahí. Y de aquí despejamos la masa. Masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Y al sustituir los valores, la densidad es 1000, el volumen es 0.6 metros cúbicos. Al multiplicar esas dos cantidades, nos dice que la masa del agua de la cama, ¿verdad? Son 600 kilogramos. Con eso voy a encontrar el peso. Peso es igual a masa por gravedad. La masa era 600 kilogramos, la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El peso, ¿verdad?, de la cama es de 5.886 newton. ¿Ya? De esa manera hemos encontrado el literal que me pedían el peso de la cama. Ahora, la presión es fuerza sobre área. La fuerza será el peso de la cama, ¿verdad? Y el área será, como es sobre la base, ¿verdad? Es 2 metros de largo por 1 de ancho, son 2 metros al cuadrado. La presión, decíamos que la fuerza era el peso. Al dividir el peso que habíamos encontrado de 5.886 entre 2 metros cuadrados, me dice que la presión son 2.943 pascales. ¿Ya? Así hemos resuelto otro ejercicio más, ¿verdad? De lo que es la mecánica de los fluidos. Te dejamos por acá un trabajito que tú puedes resolver en casa. La respuesta de este ejercicio te debe de dar 217.39 centímetros cúbicos. Fácilmente lo compruebas utilizando la fórmula de densidad. De igual manera, acá te piden la densidad. Ese es el valor que debes de obtener, ¿verdad? Vas a dividir la masa entre el volumen y te debe de dar esa cantidad, que es la densidad, ¿verdad? Del trozo de plomo, ¿ya? Em, y con esto, pues, damos por finalizada nuestra primera sesión del curso de mecánica de fluidos. Esperamos que haya sido de tu agrado y que comprendas fácilmente el desarrollo de los ejercicios. La segunda sesión entonces será desarrollo solo de ejercicios, ¿verdad? Ya no vamos a tener conceptos, sino que solamente la aplicación de los mismos. Si te gustó el video, pues regálanos tus likes, comparte, suscríbete. Ya pasamos de los 540 suscriptores y vamos rumbo a los 600, pero esperamos a final o antes, ¿verdad?, de finalizar el año, lleguemos a los 1000 suscriptores, que es la meta que como Academia de Matemática PAN y H2O tenemos para este 2023. Sin más que decir, te deseamos una feliz tarde. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.